¿Alguna vez has sentido que algo está detrás de ti, pero al mirar, no hay nada? Ese tipo de vacío que no solo está en el aire, sino en el pecho, como si una sombra se estuviera alimentando de tu miedo. Yo lo sentí esa noche, y ahora, cada vez que cierro los ojos, siento que esa sombra sigue ahí, esperando a que baje la guardia. Nunca pensé que un trabajo tan común como manejar un coche de aplicación pudiera llevarme al borde de la locura. Mi nombre es Diego, tengo 29 años, y hace apenas unos meses me mudé a la Ciudad de México para empezar de nuevo. Vine escapando de algo que no me gusta mencionar, el recuerdo de mi hermano menor, Julián, desaparecido hace 3 años. Huí de mi pueblo porque cada calle, cada esquina me recordaba su ausencia, como si su risa todavía estuviera atrapada en las paredes de nuestra vieja casa. Manejar era mi forma de no pensar demasiado. Cada día, cada pasajero, era una distracción, un escape de mi culpa. Esa noche, mi aplicación sonó con un ping familiar mientras cruzaba la avenida Reforma. El destino era Tepito, un barrio al que muchos conductores evitaban. Pero yo no tenía espacio para miedos. Necesitaba el dinero. Además, ¿qué era lo peor que podía pasar? La gente exagera. Tepito no es más que otro barrio lleno de historias. Acepté el viaje y seguí las instrucciones del GPS, que me llevaban hacia una calle estrecha y mal iluminada. El nombre del pasajero en la aplicación era Emilio, y el punto de recogida estaba justo frente a un mercado cerrado. Cuando llegué, no vi a nadie. Estacioné el coche y miré a mi alrededor. Había basura acumulada en las esquinas, y el aire olía a humedad, a metal oxidado. Las luces parpadeantes de un poste daban a la escena un aire fantasmal. Mandé un mensaje al pasajero. Hola, ya estoy aquí. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Decidí esperar unos minutos, pero cada segundo se sentía más pesado que el anterior. Entonces lo vi, un hombre alto, con una chamarra negra, parado al final de la calle. No podía ver su rostro claramente, pero parecía estar mirándome. Le hice una seña desde el coche, pero no se movió. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en su inmovilidad me incomodaba, pero decidí no pensar demasiado. Bajé la ventanilla y grité, «Emilio, es tu viaje». El hombre finalmente comenzó a caminar hacia mí, pero lo hizo de una manera extraña, casi rígida, como si sus movimientos estuvieran descompuestos en pequeños pasos torpes. No sé por qué, pero todo en mi cuerpo me pedía que me fuera. Sin embargo, algo me detuvo. Quizás la necesidad de no parecer cobarde o simplemente la terquedad. Cuando abrió la puerta y se subió al asiento trasero, un olor intenso invadió el coche. Era como una mezcla de tierra húmeda y algo más fuerte, algo que no podía identificar, pero que me revolvió el estómago. No quise ser grosero, así que encendí el aire acondicionado. ¿A dónde te llevo?, pregunté, tratando de sonar despreocupado. El hombre no respondió. Solo sacó su celular y me mostró la dirección en la pantalla. Un callejón sin nombre, apenas unas cuadras más adelante. Algo no encajaba, pero intenté ignorarlo. Encendí el motor y comencé a manejar. El silencio en el coche era opresivo, como si el aire se hubiera vuelto denso. Lo miré por el retrovisor, y aunque no podía ver bien su rostro, sus ojos brillaban de una manera extraña bajo la luz de los postes. Intenté romper el hielo. ¿Vienes de trabajar? No respondió. Solo me observaba a través del espejo. Su mirada me hacía sentir como si estuviera desnudo, como si pudiera ver cada rincón oscuro de mi mente. No era una mirada humana. Llegamos al callejón en cuestión de minutos, pero lo que encontré al final me dejó helado. No había nada. Solo un terreno baldío rodeado de muros grafiteados y un par de casas en ruinas. Me detuve y giré para mirarlo directamente. ¿Es aquí? El hombre asintió lentamente, pero no se movió para bajar. Entonces habló, por primera vez. «Es aquí donde todo termina». Su voz era grave,
como un eco que rebotaba dentro de una caverna. Un frío inexplicable llenó el coche, y cuando miré al parabrisas, vi algo que me dejó sin palabras, huellas, como si alguien caminara por el capó, aunque no había nadie. El pánico me invadió. «Oye, ¿qué estás haciendo?», grité. Cuando volví a girarme hacia él, ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío. Salí del coche, buscando alguna explicación, pero el callejón estaba completamente desierto. El terreno baldío parecía más oscuro, más profundo, como si algo estuviera esperando allí. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, pasos, lentos pero firmes, acercándose. Corrí hacia el coche, pero las puertas no se abrían, como si estuvieran bloqueadas desde dentro. Mi respiración se aceleró, y mis manos temblaban mientras intentaba forzar la cerradura. Los pasos se acercaban más, acompañados por una risa baja, gutural, que parecía venir de todas partes a la vez. Finalmente, la puerta se abrió, y me lancé al asiento del conductor. Cuando encendí el motor y levanté la vista, vi al hombre parado frente al coche, pero su rostro ahora era completamente distinto, vacío, sin ojos, con una sonrisa que parecía cortada en su piel. Aceleré, pasando a través de él, pero cuando miré por el retrovisor, estaba sentado nuevamente en el asiento trasero, con esa sonrisa macabra. «No puedes escapar», susurró, antes de desaparecer por completo. Días después, fui a una comisaría para reportar lo ocurrido, esperando algún tipo de explicación. El oficial que me atendió me miró con seriedad y dijo: «Esa dirección. Nadie vive ahí. Hace años, un hombre llamado Emilio desapareció en ese callejón. Dicen que su espíritu busca compañía para no estar solo. Tienes suerte de haber regresado». Desde entonces, nunca más volví a Tepito. Pero a veces, cuando estoy manejando de noche, el olor a tierra húmeda invade mi coche, y sé que no estoy solo. El agua era negra como el vacío. En su superficie se reflejaban las luces de la trajinera, pero no había nada más. Todo estaba en silencio, excepto por un sonido lejano, constante, el rumor de algo moviéndose bajo la embarcación. En ese momento, supe que no estábamos solos. Y entonces, el agua se partió, y una figura emergió desde las profundidades. Soy Diana, tengo 15 años, y si algo me define es que odio sentirme fuera de lugar. He vivido toda mi vida en Iztapalapa, en una casa pequeña con mi mamá y mis 2 hermanos menores. Mi papá nos dejó hace 5 años, y desde entonces he sentido que soy la única adulta en mi casa. Mi mamá trabaja hasta tarde como enfermera, y yo paso la mayor parte del tiempo cuidando a mis hermanos. Ser responsable es lo único que sé hacer. Por eso, cuando Mariela, mi mejor amiga, me invitó a la quinceañera de su prima Daniela en Xochimilco, dudé en ir. ¿Quién iba a cuidar a los niños? ¿Y qué iba a decir mi mamá si llegaba tarde? Pero Mariela insistió: «Diana, no seas aburrida. No todos los días hay fiestas así. Además, te hace falta divertirte un poco. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo para ti?». Tenía razón. La última vez que hice algo para mí fue, ¿hace cuánto? Ni siquiera lo recordaba. Entre los estudios y la casa, mi vida era un ciclo repetitivo de responsabilidades. Así que dije que sí. Tal vez la fiesta era lo que necesitaba para sentirme como una adolescente normal, aunque fuera solo por una noche. Cuando llegamos al embarcadero, el sol ya comenzaba a ocultarse detrás de los cerros. Las luces de colores colgaban sobre las trajineras, reflejándose en el agua como pequeños espejos rotos. Había música, risas y el aroma dulce de las flores. Todo era tan diferente de mi vida cotidiana que, por un momento, me permití disfrutarlo. La trajinera de Daniela estaba decorada como un sueño. Flores por todas partes,
un enorme cartel que decía Feliz 15 años y luces que parpadeaban suavemente. Mariela se encargó de presentarme a todos, pero yo no podía evitar sentirme fuera de lugar. La mayoría eran amigos o primos de Daniela, todos riendo y bromeando como si se conocieran de toda la vida. Subimos a la trajinera y el recorrido comenzó. Durante la primera hora, todo fue como esperaba: música de mariachi, risas, comida y un poco de baile. Los canales principales estaban llenos de vida, con otras trajineras cruzándose y gritos alegres resonando en la distancia. Pero cuando tomamos un desvío hacia un canal más pequeño, el ambiente cambió. El ruido de las otras embarcaciones quedó atrás y la música se apagó. El único sonido era el del agua golpeando suavemente contra el casco. Sentí un escalofrío, pero intenté no darle importancia. Era solo el silencio, nada más. Luis, uno de los chicos, decidió que era el momento perfecto para contar historias de terror. ¿Han escuchado la de la novia ahogada?, preguntó, con una sonrisa que buscaba asustar. Algunos dijeron que sí, otros rieron nerviosamente. Yo no dije nada. Mi abuela siempre me había hablado de la novia ahogada, pero no como una historia para entretenerse. Para ella, era una advertencia. Dicen que si la ves, continuó Luis, no debes mirarla directamente a los ojos. Si lo haces, te arrastra con ella al fondo del canal. Las risas llenaron el aire, pero yo no podía evitar mirar al agua. Había algo en la forma en que se movía, como si algo más estuviera allí, bajo la superficie. «Cuidado, Diana», gritó Luis, y todos rieron cuando di un salto. «No seas idiota», dije, tratando de reír, aunque mi corazón latía con fuerza. Todo cambió cuando las luces de la trajinera comenzaron a parpadear. La música se detuvo, y el motor del bote murió de repente. El guía, un hombre mayor con un rostro curtido por el sol, intentó tranquilizarnos. «Es normal. Estas cosas pasan todo el tiempo». Pero no se sentía normal. El aire era diferente, más pesado. Sofía, una de las chicas, señaló al agua. «¿Vieron eso? Hay alguien ahí». Nos acercamos al borde, mirando hacia donde ella apuntaba. Al principio no vimos nada, pero entonces apareció. Una figura blanca flotaba en el agua, apenas visible en la penumbra. «Debe ser una bolsa o algo», dijo Luis, aunque su voz temblaba. La figura se movió. No flotaba, nadaba hacia nosotros. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se levantó lentamente, y entonces la vimos. Era una mujer. Su vestido blanco estaba empapado, goteando agua negra. Su cabello caía en mechones oscuros sobre su rostro. No podíamos ver sus ojos, pero sabíamos que nos estaba mirando. Sofía retrocedió, tropezando con una mesa. Algunos comenzaron a gritar, pero la mujer no se movió. Solo estaba allí, de pie en el agua, con una rigidez antinatural. El guía se puso de pie de un salto. «No la miren», todos al centro de la trajinera. Entonces la mujer comenzó a reír. Una risa baja, gutural, que no parecía humana. El agua alrededor de la trajinera se agitó, como si algo enorme se moviera debajo de nosotros. Luis, en un intento desesperado, le lanzó una botella de vidrio. El impacto la hizo tambalearse por un segundo, pero luego se lanzó hacia nosotros. Sus manos se aferraron al borde de la trajinera, y por primera vez vi sus ojos. Eran pozos negros, infinitos, que parecían devorar la luz. Antes de que pudiera reaccionar, agarró a Luis por el brazo y lo arrastró al agua. Sus gritos se apagaron rápidamente, y el agua volvió a estar en calma. Cuando finalmente llegamos al embarcadero, nadie habló. Luis no estaba con nosotros. Llamamos a la policía, pero sabíamos que no lo encontrarían. La novia ahogada lo había llevado. Desde esa noche, no he vuelto a Xochimilco, pero a veces, en mis sueños, la veo otra vez. La mujer, sus ojos, su risa,
y cuando despierto, siento que algo me observa desde la oscuridad. Nadie te dice que la primera vez que ves un fantasma no es como en las películas. No hay un viento frío ni cadenas arrastrándose. Es peor. Es la sensación de que algo está mal, de que alguien está ahí, contigo, aunque no debería. La primera vez que vi a ese hombre, supe que no era alguien vivo, pero fue demasiado tarde para huir. Mi nombre es Clara, tengo 28 años y estudio un posgrado en Historia en la UNAM. Mi vida gira en torno a libros, documentos antiguos y largas horas en la Biblioteca Central, que es como mi segundo hogar. Siempre me han fascinado las historias que esconden los textos olvidados, esas piezas de vidas que nadie recuerda pero que, de alguna forma, siguen vivas en las páginas. No soy una persona especialmente supersticiosa. Nunca he creído en fantasmas, brujas ni en las cosas que la gente suele contar para asustarse. Mi vida siempre ha estado anclada en lo tangible, en lo que puedo tocar y estudiar. Pero eso cambió en el otoño de 2022, cuando me asignaron un proyecto que, hasta hoy, desearía no haber aceptado. Todo comenzó con una carpeta polvorienta que encontré en el archivo de la biblioteca. Mi tutor, el doctor Hernández, me pidió que investigara cartas y documentos relacionados con el movimiento estudiantil de 1968, un tema que siempre me había intrigado. Clara, nadie ha trabajado con este archivo en décadas. Tal vez encuentres algo interesante. Era una oportunidad única, y acepté de inmediato. Lo que no sabía era que este archivo venía con un peso que no estaba preparada para cargar. La carpeta contenía cartas, fotografías y notas de un estudiante llamado Julio Estrada, desaparecido durante la masacre de Tlatelolco. Al leer sus palabras, sentí una conexión inmediata. Era como si estuviera escuchando su voz a través de las décadas. Había algo en sus palabras, en su desesperación por ser escuchado, que me dejó inquieta. Entre los papeles, encontré una carta sin fecha que me puso la piel de gallina. Si alguien está leyendo esto, significa que fracasé. Pero no me importa. Lo único que quiero es que la verdad no se pierda. Si me encuentran, háganlo saber. No me dejen en el olvido. A partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Las largas horas que pasaba en la biblioteca ya no eran tranquilas. Sentía que alguien me observaba. A veces, el aire se volvía más frío, o el silencio se rompía por un sonido sutil, como el de pasos que nunca llegaban a ningún lado. Me decía a mí misma que era mi imaginación, el resultado de pasar demasiado tiempo inmersa en una historia tan trágica. Pero una noche, todo cambió. Estaba sola en el archivo, organizando las cartas de Julio, cuando escuché un susurro. Fue tan suave que, al principio, pensé que era el viento, pero entonces lo oí de nuevo, más claro. Clara, mi corazón se detuvo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La biblioteca estaba completamente vacía. Me obligué a pensar que era un truco de mi mente, pero cuando volví a mirar los papeles, noté algo que no estaba ahí antes. Un dibujo de un hombre en la esquina de una de las hojas, hecho con un trazo apurado. Los días siguientes fueron un tormento. No podía concentrarme. Sentía su presencia todo el tiempo, como una sombra detrás de mí. Una noche, decidí quedarme hasta tarde para terminar de revisar el archivo. Era la única forma de sacarme esa sensación de encima, o al menos eso pensé. Pasaban las 11 de la noche cuando el ambiente cambió de repente. El aire se volvió más frío, y las luces parpadearon. Entonces lo vi, un hombre de pie al final del pasillo, con ropa antigua y la cabeza inclinada hacia un lado. No podía moverme. Quería gritar, pero mi voz no salía. Sus ojos estaban vacíos, como si hubieran perdido toda vida. Intenté convencerme de que era una alucinación, pero cuando parpadeé, él estaba más cerca.
No me dejes aquí, dijo, con una voz que no parecía venir de su boca. Corrí fuera del archivo, dejando todos los papeles atrás. No volví a la biblioteca durante días, pero no podía quitarme su imagen de la cabeza. Decidí buscar más información sobre Julio Estrada, esperando que eso me diera respuestas. Lo que encontré fue perturbador. Julio había desaparecido el 2 de octubre de 1968. Testigos dijeron que lo habían visto por última vez en los pasillos de la Biblioteca Central, tratando de escapar de los soldados. Nunca encontraron su cuerpo. Volví a la biblioteca con la determinación de terminar lo que había empezado. Si su espíritu seguía allí, tal vez necesitaba algo de mí. Reuní todas las cartas y las leí en voz alta, una por una. Sentía que el aire a mi alrededor vibraba, como si algo invisible estuviera escuchando. Cuando terminé, el silencio se hizo absoluto. Por un momento, pensé que había logrado algo, que tal vez Julio había encontrado paz. Pero entonces, escuché su voz detrás de mí. Gracias, pero aún no es suficiente. Desde esa noche, no puedo estar sola en un lugar silencioso. Siempre siento que hay alguien detrás de mí, esperando. A veces sueño con los pasillos de la biblioteca, con las luces que parpadean y esa figura al final del pasillo. Y cuando despierto, juro que escucho sus pasos alejándose. Julio no se fue, y, tal vez, nunca lo hará. Las estatuas no deberían moverse, no deberían verte, pero ahí estaba, de pie frente a mí, con esa sonrisa de piedra que parecía burlarse. No sé cuándo empezó a seguirme, ni por qué lo hace. Solo sé que ahora, cada vez que paso por el centro histórico, siento su presencia, como si estuviera esperando el momento exacto para acercarse un poco más. Soy Gabriel, tengo 40 años, y soy fotógrafo freelance. Mi vida gira en torno a capturar lo que otros pasan por alto, detalles olvidados, rostros entre la multitud, sombras que caen en los lugares correctos. La Ciudad de México es mi musa, con su caos, su belleza decadente y su historia enterrada bajo capas de cemento. Pero nunca pensé que algo de esa historia enterrada intentaría alcanzar la superficie. Hace unas semanas, recibí un encargo para hacer un reportaje sobre las esculturas del centro histórico. La idea era simple: fotografiar estatuas emblemáticas y capturar su relación con la ciudad moderna. Me emocioné al principio. Siempre me han fascinado esas figuras que parecen observarnos desde otro tiempo. ¿Quiénes eran? ¿Qué historias guardan? La primera noche salí con mi cámara y trípode, emocionado por el proyecto. Caminé por el Zócalo, pasando por calles empedradas iluminadas por faroles antiguos. El aire olía a humedad, como si la ciudad respirara a través de sus grietas. Encontré mi primer objetivo, una estatua de un hombre en un pedestal, con la cabeza inclinada como si reflexionara sobre algo. Encendí mi cámara y comencé a disparar. La luz de los faroles jugaba con las sombras de su rostro, dándole una expresión casi humana. Esa noche revisé las fotos en casa. En una de ellas, la estatua parecía diferente. La cabeza estaba levantada, los ojos miraban directamente a la cámara. Supuse que era un efecto de la iluminación o un error de mi memoria. No le di importancia. A la noche siguiente, volví para continuar el proyecto. Esta vez, decidí explorar la plaza de Santo Domingo, donde hay menos turistas y el silencio de la noche tiene un peso diferente. Encontré otra estatua, una figura de bronce representando a un hombre con una expresión de tristeza. Me detuve a fotografiarlo. Al enfocar, noté algo extraño. Había una sombra en el pedestal que no debería estar ahí. Giré la cabeza, pero no había nadie detrás de mí. Sentí un escalofrío, pero me obligué a continuar. Cuando revisé las fotos más tarde, vi algo que me hizo sudar frío. En la última foto, detrás de la estatua, había otra figura,
un hombre de piedra con los ojos hundidos y una sonrisa macabra. No recordaba haberlo visto allí. A partir de esa noche, todo cambió. Cada vez que salía a fotografiar, veía algo fuera de lugar. Las estatuas parecían moverse ligeramente cuando no miraba. Sus sombras se alargaban más de lo que deberían. Una noche, mientras caminaba por la calle Madero, sentí que alguien me seguía. Giré la cabeza y lo vi, el hombre de la sonrisa de piedra, parado al final de la calle. Intenté ignorarlo, convencido de que era mi imaginación. Pero al día siguiente, mientras editaba las fotos, noté algo aún peor. El hombre estaba en todas las imágenes. A veces como una sombra, otras como una figura clara en el fondo, siempre con la misma sonrisa. Decidí enfrentar mis miedos. Volví al centro histórico, esta vez de día, buscando respuestas. Fui a la estatua original, la primera que había fotografiado. Me paré frente a ella, esperando encontrar algo que explicara lo que estaba pasando. Pero la estatua ya no estaba en su pedestal. Pregunté a los vendedores cercanos si sabían algo. Uno de ellos, un hombre mayor con una mirada cansada, me miró como si estuviera loco. Esa estatua no ha estado aquí desde hace años, joven. Fue retirada después de que un hombre desapareciera frente a ella en 1982. Mi piel se erizó. ¿Desapareciera? El hombre asintió. Dicen que esa estatua estaba maldita. Siempre se movía, pero nadie quería creerlo. Esa noche soñé con el hombre de piedra. En el sueño, estaba parado al pie de mi cama, mirándome con esos ojos vacíos. Cuando desperté, había algo en el suelo, fragmentos de piedra desgastada. Desde entonces, lo veo en todas partes, en reflejos, en sombras, incluso en lugares donde no debería estar. A veces, siento que su mirada está fija en mí, incluso cuando no lo veo. Sé que no puedo escapar, sé que está esperando, y lo peor de todo es que sé que, cuando me alcance, no quedará nada de mí. Solo una estatua más en el centro histórico, observando a los demás. Si te gustan los relatos de terror como este, forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque tenemos videos nuevos y aterradores todos los días. No te pierdas ni un solo detalle de estas historias oscuras.